Bienvenidos a nuestra semilla agustiniana con los buenos días y con el deseo de un fin de semana bendecido por el Señor y siempre, cada día esperando que se vaya resolviendo de una manera satisfactoria esta situación de pandemia mundial que tenemos, que aprendamos las mejores lecciones en este confinamiento, distanciamiento social y muchos de los escenarios en que nos ha tocado prescindir de la presencia física, pero bueno, que nos mantengamos unidos en la esperanza de que esto va a tener un tiempo, de que esto va a pasar y de que esto pasa para algo positivo también. O sea, que en medio de las desgracias y dolores con quienes también compartimos y oramos, pues también entendemos que hay una marcha del mundo que tiene que comenzar a ser mejor, ¿no? Hoy en la Semilla Agustiniana vamos a tratar un tema que creo yo es el que más, aparte digamos del tema de la verdad que atraviesa toda la obra de San Agustín, hay un tema que a Agustín no solo le apasiona, sino que le generó mucho dolor, tristeza, angustia, y era la unidad de la iglesia, tema de la unidad de la iglesia. Por eso hoy el texto, siendo tomado de un sermón, y el sermón está dado en el contexto del buen pastor, nos aporta muchos elementos en torno a esto de la unidad. Mire, esto para mí es de vital importancia para todos los escenarios, y eso lo vamos a ver enseguida de una manera muy clara, y le pedimos al Espíritu Santo que nos haga luz sobre esto, porque de este tema, de una comprensión y de una vivencia de la unidad, van a depender muchos, pero muchos frutos en nuestra vida y en la vida de la iglesia y en la vida de nuestras comunidades, ¿no? Bueno, escuchamos el texto. El texto es bien interesante porque tiene algunos detalles ricos en ese modo como Agustín los expresa, ¿no? Dice Agustín en este sermón 137, aunque ya en el cielo Cristo sigue padeciendo aquí. Fíjense, aunque ya en el cielo Cristo sigue padeciendo aquí. ¿Cuándo? Cuando padece su cuerpo. Él mismo ha dicho que padece. También en nuestro cuerpo. La cabeza está encima y los pies en la tierra. Sin embargo, cuando te dan un pisotón, ¿no dice la cabeza, me estás pisando? Nadie ha pisado la cabeza ni la lengua. Están arriba a buen recaudo, están en un buen lugar. Nada malo les ha sucedido. Sin embargo, ¿por qué de la cabeza a los pies reina la unidad? La lengua no se desentiende, sino que dice, me has pisado. Así Cristo. Bien interesante esto. La cabeza y la lengua están arriba. Sin embargo, porque de la cabeza a los pies reina la unidad, la lengua no se desentiende, sino que dice, me has pisado. El sentirse como cuerpo. Esa es la idea que vamos a tratar de mantener aquí. Vamos entonces a este comentario patrístico que me parece hoy muy importante y creo que debemos sacarle el mayor provecho y verlo una y otra vez porque esta catequesis nos debe quedar muy clara. Tenemos hoy un bello sermón de Agustín, todo él de carácter cristológico y eclesiológico, de Cristo y de la Iglesia, con un realce especial en la dimensión eclesial bajo la figura de la Iglesia como cabeza y cuerpo. La Iglesia como un cuerpo, cabeza y cuerpo. Nos presenta la escatología de Cristo, es decir, Cristo está muerto, pero sigue vivo, se hace presente en modo real en su iglesia,
Cristo cabeza. Cristo está muerto, pero se hace vivo y presente en su iglesia. Un Jesús que sigue presente y vive y vivo en medio de los creyentes, en medio de su iglesia. Es un texto mucho más referido a la iglesia, porque el argumento fundamental de Agustín en su discusión y en su pelea donatista fue precisamente el tema de la unidad de la iglesia. Este grupo donatista, un grupo separado de la iglesia, es un grupo con el que tiene mucho que ver Agustín en ese tiempo, porque es un grupo que está fracturando la unidad de la iglesia, y Agustín va a tener mucho que ver con ese grupo donatista del cual hizo parte, entre otras cosas. Ahora, la concepción de Cristo como cuerpo, de origen paulino, en Agustín tiene una fuerza enorme. De hecho, este tema, y bien profundizado, fue desarrollado por el padre Miguel Villamizar en su tesis de licencia en Roma hace algunos años. El que quiera un poco de eso, los que están en Bogotá, se pueden dirigir un poco al padre Villamizar, que está en Santa Mónica. Creo que es un hombre que tiene una idea bastante completa sobre el tema del Christus totus, el Cristo total, ¿no? Cristo total, cabeza, cuerpo. Esto es muy interesante. Este texto muestra un argumento bien interesante de cómo Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si es la cabeza de la iglesia, Cristo está siempre presente. Y si alguna parte de sus miembros sufre o está en problemas, pues todo el cuerpo está sufriendo y está en problemas. Fíjense esa unidad tan interesante, para que vamos pensando las consecuencias que esto tiene, querida comunidad. Es un texto de valor eclesiológico que está demostrando cómo, aunque Cristo no esté, la iglesia es su cuerpo, y por lo tanto la iglesia es también responsable de la cabeza, en el sentido que la cabeza resiente lo que le pasa al cuerpo. Esto lo vamos a profundizar en las consecuencias. En el sentido de que la cabeza resiente lo que le pasa al cuerpo. Recordemos un poco en el texto. Si te pegan un pisotón en el dedo chiquito, pongámoslo bien doloroso, se siente en todo el cuerpo, la cabeza lo siente, ¿no? No es que la cabeza, no, como le aporrearon el dedo chiquito, eso no pasa nada, no. Cuando pasa algo en todo el cuerpo. Sigamos manteniendo esta idea, querida comunidad. Sigamos un poco en este contexto agustiniano de la polémica donatista, ¿no? Que fue una de las grandes peleas que ocupó casi toda la vida de Agustín hasta el Concilio de Cartago en el 411, cuando comienza a desmontarse la iglesia donatista por la victoria de Agustín como obispo con respecto a los grupos, y porque hubo también de alguna manera una intervención directa del Estado romano para recobrar esta unidad. Miren, aunque pasó la polémica, Agustín vive con mucha pasión y con mucha convicción el ser un defensor de la unidad de la iglesia entendida como un solo cuerpo. Agustín va a defender la unidad de la iglesia. O sea, esta es una nota específica de la eclesiología agustiniana, que de hecho va a ser la que asumió, por ejemplo, para tomar algunos ejemplos, el Papa Pablo VI, en un modo más reciente, el Papa Benedicto, quien hizo su tesis doctoral sobre San Agustín, y donde la eclesiología de Agustín de alguna manera ilumina lo que fue el Concilio Vaticano II, entender la iglesia como pueblo de Dios, como unidad cabeza-cuerpo. Esto es bien interesante. Entonces, Agustín va a darle un valor importantísimo a que cada miembro de la iglesia se preocupe por la unidad, ¿no? Un argumento interesante a resaltar, vamos a sacar algún detalle que va a ser bien interesante,
es que los donatistas, ojo, está la comunidad cristiana donatista separada, sostenían que la iglesia estaba tranquila, la cabeza, o sea, sin preocupaciones. Agustín demuestra que no. La iglesia es una sola, porque Cristo es uno solo. Y así como hay un solo cuerpo y no dos cuerpos, una cuestión antiarriana que luego lo hablaremos, y por eso cuando algún miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre, y por eso el cisma donatista era un dolor constante en la iglesia. Toda separación supone un dolor. Piensen ustedes en la experiencia personal, luego la vamos a aplicar ya enseguida. Hay una división, hay un dolor. En toda división, sin duda, apúntenle, siempre hay un dolor. Pero hay una idea secundaria, sigamos con los detalles, porque Agustín es el hombre también de los detalles allí, que vale la pena resaltar. Y es esta de que la lengua no se desentiende. Vamos a tratar de explicar esto porque me parece que en el comentario patrológico de Fernando es bien interesante. Y por tanto dice, lo que parece y se dice, por ejemplo, en el Evangelio y dicen los obispos, es manifestación de Cristo. O sea, cuando habla un obispo, recordemos ahí una máxima, no recuerdo de qué padre de la iglesia exactamente, cuando habla un obispo, habla la iglesia, simbolizando la unidad, que hay una unidad de criterio. Cuando habla un obispo, habla toda la iglesia. Una unidad que hoy se resiente un poquito porque a veces encontramos dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos sacerdotes, esa dificultad de una división interna y una falta de unidad de criterio para algunos aspectos en el escenario pastoral. Dejo un poco la idea para desarrollarla después. O sea, que la lengua es parte también del cuerpo. Está dando a entender que no todo es los pies, pero que la lengua es parte del cuerpo, que la lengua no es la cabeza, que la lengua no son los pies, que la lengua cumple una función que es la de transmitir. Y esa lengua reacciona porque también porque es también parte de la cabeza. Entonces la lengua es la que transmite. Entonces, fíjense qué detalle tan interesante este que propone Agustín. La voz de los obispos, la misma doctrina, es la lengua. Por eso cada miembro ocupa un lugar y una función específica. La función de la enseñanza es la lengua, es la que transmite. Es bien interesante esto. Sigamos entonces profundizando ya aquí más en unos niveles un poco más prácticos. Miren, está el dolor, está la cabeza y es la lengua la que grita. Esto es bien interesante. Está el dolor, está la cabeza, pero es la lengua la que grita. Esto es bien interesante. Acá está la idea interesante, porque cada miembro tiene su función, lo decíamos. Y por eso no todos hacen lo mismo en la iglesia. Alguien tiene que expresarlo. Fíjate, alguien tiene que expresarlo, lo expresa la lengua. Pero la lengua no actúa sola. La lengua actúa porque el cuerpo le pide que actúe. Esto es bien interesante. Cuando hay un dolor, ¿quién lo expresa? La lengua. ¡Ay! Esto es bien interesante. La lengua le pide que lo exprese. Porque la cabeza lo resiente. La cabeza no habla, los pies tampoco. La única que puede hablar es la lengua. Fíjense, la cabeza no habla, los pies tampoco. La única que puede hablar es la lengua, que es la que lo expresa. Entonces el dolor se expresa a través de esa palabra. Son detalles muy interesantes de Agustín, de lo complejo que era su mente y ese gran hombre, y de lo organizada que era su cabeza. O sea, el modo como Agustín expresaba estas cosas. ¡Qué maravilla! Vámonos entonces ya en modo breve, pero interesante, a tratar algunos puntos específicos derivados de esta reflexión. Miren, Agustín, ya lo dijimos hace un momento, vamos a recalcarlo para enfatizar este carácter de unidad. Agustín es uno de los más grandes defensores de la unidad de la iglesia. Es consciente
que esta unidad es prenda de garantía no solo de su intimidad con Cristo, unidad con Cristo, sino también de su permanencia y subsistencia institucional en la historia. De la unidad depende esa permanencia en la historia. De hecho, Agustín lo expresa con las siguientes palabras: nuestro Señor Jesucristo, que ya padeció por nosotros y resucitó, es cabeza de la iglesia, que la iglesia es cuerpo suyo y que este cuerpo, la unión de sus miembros y la trabazón de la caridad, es el equivalente de la salud. ¡Qué belleza! O sea, la unidad ha sido siempre un reto, no solo de la iglesia, sino absoluta de cualquier proyecto humano a realizar. Digamos, la gran virtud de la unidad es una vocación que le deriva de Cristo mismo. Era lo que Cristo pedía al seguidores: que sean uno como el Padre y yo somos uno. Lo expresa en Juan 17, 21, 23. Otro texto que nos habla sobre esa unidad: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les he dicho no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ya no estoy en el mundo. Ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el que me has dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Fíjense esa fuerza que tiene la unidad ahí, ese llamado a la unidad. Pero pese a ese deseo de Jesús y su súplica al Padre por la unidad, la historia misma de la iglesia nos demuestra esa debilidad y tendencia que tenemos a debilitar la unidad, a fracturar la unidad. De hecho, la división es la gran amenaza que permanentemente nos acecha. Y cuando logra entrar en la comunidad, en la familia, en la pareja, en la amistad, trae consecuencias verdaderamente funestas. Cuando entra la división, la intriga, la cizaña, el mal comentario, la pulla, entra sin lugar a dudas el diablo. De hecho, al diablo también se le conoce como el que divide, diablo, el que divide. Allí donde hay división está el diablo. Miren, vamos a resaltar algunos puntos de esto prácticos. Cristo sufre el dolor del cuerpo. Cristo sufre y está identificado con nuestras alegrías, pero también con nuestros dolores. Recordemos cuando Cristo dice: cada que lo hicieron con ellos, lo hicieron conmigo. Cristo se identifica completamente con nosotros. Para decir ahora esa idea de Agustín, de que a la cabeza le duele el cuerpo. Entonces, a Cristo le duele el dolor nuestro. Cristo se compadece con el dolor nuestro, porque fue hecho en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, nos dice el cántico de San Pablo. No puede no sentir la cabeza el dolor de cada miembro. Cristo se hizo en todo semejante a nosotros. Otra idea para nuestra reflexión: en el cuerpo cada miembro es importante, todos diferentes, que implica diferentes funciones, pero un solo cuerpo con una sola cabeza, Cristo, y por lo tanto todos importantes y necesarios. En este cuerpo cada miembro es importante. Aquí ninguna parte del cuerpo es innecesaria, ninguna parte del cuerpo llegó ahí siendo añadida y por adornar solamente. Cada uno en la función del cuerpo total cumple una función, ¿no? Esto es bien importante. Viene entonces aquí una pregunta para nosotros, para nuestras comunidades de servicio. Sé qué lugar ocupo en el cuerpo, es decir, tengo claro cuál es mi aporte y don específico para la vida del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Soy consciente qué miembro del cuerpo soy. Soy consciente qué función voy a desarrollar.
sé cuál es mi fuerte, sé cuál es mi gran virtud, por ejemplo. Esto es bien interesante. Y una pregunta final, que yo creo que nos puede tocar a todos. Como miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, siento dolor por cada que algún miembro está enfermo, débil, agonizante o amputado. Siento dolor por el dolor de los otros. Soy sensible al dolor de los otros. O no lo siento como cuerpo. Cuando no lo siento como cuerpo, dos cosas: o estoy muerto, o en el sentido eclesial, estoy viviendo la indiferencia. No me importa el dolor del otro, no me interesa el dolor del otro. Esto mismo puede aplicarse perfectamente a la familia o a cualquier grupo específico. Sentimos el dolor de los miembros, o estamos heridos y estamos contaminados y estamos envenenados por la insensibilidad. Sentimos el dolor del otro. Nos sentimos como iglesia comprometidos en que somos un solo cuerpo y me duele mi hermano, mi hermana. Es la gran enseñanza que hoy Agustín nos está dejando en esta semilla. Somos un cuerpo. Todos tenemos una función. Cada uno de nosotros somos muy importantes. Somos valorados, valoramos. En mi familia somos un cuerpo. Papá, mamá, hijos, todos importantes, todos diferentes, cada uno con algo que aportar. ¿Cuál es mi función específica en esos escenarios donde yo hago cuerpo, donde soy uno? La sociedad de hecho es concebida como un cuerpo, donde hay muchos miembros también. Pidámosle pues hoy a Dios por la unidad de las parejas, por la unidad de las familias, por la unidad de las comunidades eclesiales de servicio en las que servimos a la iglesia. Y sintamos hoy una cosa: Cristo siente mi dolor. Cristo siente el dolor de esta iglesia que sufre acá en el cuerpo, porque todavía está caminando hacia esa glorificación que será la Jerusalén celeste. Mientras tanto, aquí seguiremos avanzando. Pero un factor importante, no lo olvidemos nunca: mantengamos la unidad en el amor. Aunque seamos diferentes, aunque tengamos dificultades, aunque haya problemas, mantengamos siempre la unidad. Quien permanece en la unidad, permanece en la comunión con la Santísima Trinidad. Bueno, los saludo a Elenita Holguín, a Socorrito, a Astrid Moreno, a todos los que nos acompañan siempre en esta transmisión de la Semilla Agustiniana. Para hoy sábado no tendremos la Eucaristía, no sé, siempre hay unos problemas de transmisión allí, pero de lunes a viernes tenemos siempre la Eucaristía a las 3 de la tarde hora Filadelfia, 2 de la tarde hora de Colombia. Para cada uno de ustedes y sus familias, pues un gran abrazo. El día lunes tenemos la continuidad del conversatorio que iniciamos en la emisora mariana sobre el tema de la interioridad como camino de reencuentro. Vamos a continuar esta reflexión del día lunes a las 9:30 de la mañana, hora de Colombia, 9:15 hora de Colombia, 10:15 hora de Filadelfia. De todas maneras, les deseo un muy feliz día, un bendecido fin de semana. La Virgen nos acompañe.